contacto con Melitón Arrocha. Él es candidato a la presidencia de la República por la libre postulación, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar de la situación que se está viviendo en el país en este momento. Ya está ahí. Melitón, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este momento. Balance de lo que estamos pasando todavía, esta situación crítica con el tema de la mina y la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia. Adelante. Bien, aparentemente hay problemas con la señal del internet de Melitón Arrocha. Vamos a ver si se conecta nuevamente. Estimados amigos, para poder establecer la comunicación con él sobre estos temas y un llamado también que hizo a un debate público entre algunos de los candidatos a la presidencia de la República de Panamá. Melitón Arrocha, no sé si se puede desconectar y conectar nuevamente, a ver si logramos tener una mejor señal, porque está totalmente friseada en estos precisos momentos, estimados amigos que nos escuchan. Importante el mencionar la captura hace algunos momentos, esta madrugada en Costa Rica, del empresario panameño David Ochi, ex candidato a la presidencia en las primarias del partido de Ricardo Martinelli, y ahora aparece en la lista de candidatos al Parlacén como suplente de Dorindo Cortés, el señor David Ochi, empresario panameño, bocatoreño y miembro del partido Realizando Metas, capturado por blanqueo de capitales, sospecha de blanqueo de capitales tanto en Costa Rica, y aquí está imputado en un caso también por blanqueo de capitales en New Business. Melitón Arrocha, gracias por estar con nosotros. El balance breve de dónde nos encontramos en este momento, luego de una crisis que todavía siento no ha terminado, evidentemente. Bueno, te comento, yo creo, Álvaro, que la crisis de la calle terminó, pero creo que la crisis económica está comenzando. O sea, ahora vamos a empezar a ver las repercusiones económicas de la decisión que se tomó en función de la declaratoria de inconstitucionalidad, y eso significa pues que me parece a mí que va a ser muy evidente que en la eventualidad de que la decisión que tome el gobierno de la República de Panamá, aunque la misma fuera de carácter transitorio, va a tener unos efectos enormes en materia de desempleo. Fíjate, la cifra que provee el gobierno de la República de Panamá al mes de agosto de este año es que habían 160,000 desempleados. Sería fácil estimar que el cierre de la mina va a incrementar eso entre 15 y 20,000 personas más, solo con el cierre de la mina, ¿no? Y uno puede entonces empezar a ver algunas otras posibles repercusiones, las cuales habrá que atender de manera proactiva, ¿no? La posibilidad de varias agencias calificadoras que le han dicho a la República de Panamá que ellos ven que con la salida de la mina existe la posibilidad de que perdamos grado de inversión. Y para todos aquellos que, digamos, escuchan el grado de inversión, pero no tienen idea eso qué puede significar. Obtener grado de inversión significa tener acceso a los mercados de capitales a unas tasas de interés preferencial. Lo que significa que no solo el gobierno de la República de Panamá, sino tú y yo y todos los que nos escuchan, tenemos la posibilidad de obtener tasas de interés más baratas que lo que tienen los vecinos de la región. Perder el grado de inversión significará, sin duda, si esto se materializa, que todos colectivamente vamos a pagar más en concepto de interés, lo que significará también que pues aquellas cosas que teníamos, ubicadas para un gasto discrecional, como puede ser salir a comer o comprarte una prenda de vestir, pues tendrá que ser dejada de lado con la finalidad de atender esta nueva tasa de interés. Y lo otro que va a significar desde la perspectiva pública, también en función del incremento muy significativo que ha tenido la tasa de interés a nivel global, es que si en adición a eso se da un aumento
se va a comprometer muy significativamente el programa de inversiones que está contemplado en el presupuesto general del Estado. Y por último, uno tiene que entender que independientemente de las voces que dicen que nosotros vamos a tener un resultado positivo producto de un arbitraje si se llegara a dar, pues hay que atender la otra posibilidad, y es que pues el resultado no fuese positivo. Y en eso, digamos, tenemos que estar muy conscientes que la inversión que realizó la mina en la República de Panamá fue por el orden, de acuerdo a las declaraciones que ellos han proveído, por el orden de los 10 billones de dólares. Y dentro de estos procesos, te lo digo yo que soy abogado y ejerzo el derecho a diario, pues hay dos conceptos en adición al reclamo de la inversión, que se reclaman, que es el lucro cesante y el daño emergente, con lo cual uno solo puede anticipar que en la medida en que se formalice el proceso arbitral, que lo único que ha iniciado por el momento formalmente un proceso de consulta, al menos en el estado de situación de la República de Panamá, uno tendría que anotar como contingencia un pasivo que a todas luces será multibillonario. Entonces, en adición a eso, y como si fuera poco, el próximo gobierno, en función, yo creo que de la negligencia de tendrá que atender dos temas que son muy complicados de atender. El primero es la Seguro. reforma de la Caja del Seguro Social, en el cual, si este gobierno no hace nada, expertos indican que la primera fecha posible en la que no saldrían digamos, las jubilaciones del programa de beneficio definido andaría por el orden de agosto o septiembre del próximo año. Con lo cual, si tú lo juntas a los términos políticos en donde el próximo gobierno asume el 1 de diciembre, sería inmediatamente después. Y hay que decir que si el gobierno hiciera lo que tiene que hacer, lo único que produce una ventana de oportunidad para que todos los panameños colectivamente, en un periodo no superior a 2 años, nos pongamos de acuerdo en la nueva regla del juego en torno a la seguridad social. Y si eso fuera poco, Álvaro, tenemos que lidiar con el trasvase de agua del canal de la cuenca del río Indio y todo lo que eso signifique al canal de Panamá, que ya ha demostrado que, digamos, cada año entramos en una restricción de calado más temprano, y en adición a eso ya hay empresas navieras que le han anunciado a la República de Panamá una nueva ruta a través del canal de Suez, y eso no lo podemos permitir. Todo esto en un contexto presupuestario muy apretado, con lo cual generacionalmente nos corresponde, digamos, o nos va a tocar un periodo que yo no había visto nunca antes en términos de retos, antes de la invasión que tuvo Panamá, producto de los Estados Unidos de América. Con lo cual hay unos retos muy importantes. Oiga, una pregunta. Hemos estado viendo, y esto pareciera una constante, gobiernos a estas alturas del partido, cuando ya están en la etapa final, haciendo contrataciones por a largo plazo. Esto, ¿cómo lo ve usted, que aspira también a ocupar la presidencia de la República, comprometiendo al país a largo plazo, a 10 años, con millones de dólares? Bueno, la mejor frase para decírtelo es el año del Hidalgo, ¿no? Hay algunos funcionarios públicos que no entienden el contexto político en el que se mueven, y evidentemente estas contrataciones, sean o no legítimas, pues a todas luces huelen sospechosas, ¿no? O sea, estás a punto de salir del gobierno, y ciertamente la posición con la que el gobierno te haya distinguido, y a ti no se te ocurre ninguna otra cosa después de 5 años de gobierno que comprometer no solo a la siguiente administración, sino a las siguientes administraciones con decisiones que tú puedas haber tomado. Pero no solo eso, Álvaro, tú ves un presupuesto general del Estado, por lo menos el que presentaron, y estamos a punto de ver el que vaya a presentar nuevamente el gobierno nacional, que trae una partida presupuestaria de 200 millones de dólares para la Asamblea Legislativa, 100 millones de dólares durante el primer semestre del año. Eso prácticamente garantizaba la reelección
de todos los diputados con la chequera del pueblo panameño, con los impuestos tuyos y míos y de todos los que nos están escuchando. Y habría que ver cuánto venía en materia de descentralización paralela. No es otra cosa que la posibilidad de financiar desde el Estado, con los impuestos tuyos y míos, las campañas del gobierno. Muy bien. Usted planteó hace unos días un debate económico con un grupo selecto de candidatos a la presidencia de la República en los que hubo exclusiones. Hábleme al respecto. Bueno, primero te voy a hablar de la exclusión, ¿no? La exclusión fue al vicepresidente Carrizo, porque este debate lo que intenta hacer es ofrecerle soluciones a los problemas, a los enormes problemas que vamos a enfrentar, que va a enfrentar quien sea que sea distinguido como presidente de la República el próximo 5 de mayo. Gaby Carrizo forma parte del problema. A él no lo podemos llamar para que sea parte de la solución. Los demás, y yo tengo mucha fe de que este gobierno no va a repetir, en consecuencia el vicepresidente Carrizo no va a tener la oportunidad de ejercer labores como presidente de la República. Dentro de los demás candidatos, dentro de los cuales me incluyo yo, se va a elegir al próximo presidente de la República. Pero en un gobierno en donde, sin duda, el que sea electo no va a tener mayoría parlamentaria, en donde no va a contar con la mayoría simple de los votos. En otras palabras, va a haber mucha más gente en Panamá que no vote por el presidente, por el próximo presidente, que la cantidad de gente que vote por él. Yo creo que la única manera de navegar los problemas tan grandes a los que hice alusión hace un instante es un gobierno de unidad nacional. Y tenemos que dejar, desde mi perspectiva, una campaña que sea únicamente adversarial, y eso está bien, plantear cuáles van a ser los contrastes entre los candidatos, pero en algunos temas en particular, como lo son los del quehacer económico, yo creo que tenemos que sentarnos, de poner intereses personales, digamos, coyunturales de cara a la elección general, y entre todos tratar de ofrecerle una hoja de ruta al país. Y fíjate que ahí van a haber contrastes. Invitamos a la licenciada Gordón, que tiene una profunda visión de izquierda de lo que debe ser el Estado. Hay empresarios como yo, hay gente que tiene experiencia política. Yo creo que en las diferencias de criterio que podemos tener en torno a cómo atender el tema económico que se nos avecina, yo creo que ahí está nuestra fortaleza. En la unidad de posiciones, con la diferencia de criterio, es que podemos encontrar el futuro del país. ¿Usted ve a Laurentino Cortizo hasta el final de su mandato? Yo ciertamente espero que sí. Y te digo, hay algunas personas que desde mi perspectiva no le encuentro otra palabra que desalmada, que cuando uno ve la red empiezan a desacreditar al presidente Cortizo, no en virtud de su función de gobierno, sino en función de la enfermedad tan grave por la cual está atravesando. Y yo te digo, mis parabienes para el presidente Cortizo, para su esposa, Como para ser su humano, familia. evidentemente, todos. Sé que hablo por toda la gente de tu programa y todos los que nos escuchan. Y yo ciertamente espero que sí. El presidente Cortizo, con todas sus limitaciones, yo lo considero un patriota, se salió de su camino desde su perspectiva, y ciertamente yo no he reparado en críticas a su gestión de gobierno. Ha intentado ayudar en la construcción de nuestro Estado de Derecho, en el perfeccionamiento de nuestra nación, con sus más y sus menos, desde mi perspectiva, más menos que más. Pero ha sido una persona que ha estado involucrada en el quehacer del país desde hace muchísimos años, y yo creo que eso hay que establecer el mérito que corresponde, rendirle el homenaje que hay que rendirle al presidente de la República y desearle lo mejor. Físicamente, vi en su último comunicado a la Nación, vi que era evidente que estaba transitando por un periodo de salud complejo, y bueno, aprovecho esta ocasión para enviarle mis mejores deseos y una pronta y efectiva recuperación. Solo hemos visto una renuncia sobre la mesa.
la del ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro. ¿Cree usted que hacen falta otras renuncias del gabinete? Mire, déjeme comentarlo desde dos perspectivas. Yo creo que el proceso político se adelantó en función de la norma electoral y ahora existen ya muchos candidatos que están aprovechando la situación de coyuntura para taquillar, para hacer proselitismo político encubierto y aprovecharse de la notoriedad que puede significar presentar denuncias penales a funcionarios públicos para nada más que mejorar, digamos, su reconocimiento social y estoy seguro que desde su perspectiva pensar que de esa manera mejoran su capacidad de ser electos el próximo 5 de mayo. Habiendo dicho lo anterior con respecto a las potenciales responsabilidades legales que puedan tener los funcionarios públicos involucrados en esto, yo sí creo que nadie, y menos ellos, pueden darle la espalda a las responsabilidades políticas que han asumido en función de la negligente y pobre gestión del asunto de la mina. Con lo cual, yo creo que al menos el ministro de Ambiente tiene que dar un paso al lado y ofrecerle al presidente un espacio para que, digamos, le ofrezca al país una mayor y mejor gobernabilidad. Permanecer en el puesto, yo creo que en nada ayuda a la gestión del presidente Cortizo a que le ofrezca una salida a los enormes problemas que tiene el país. ¿Usted cree que el 5 de mayo veamos el escenario tal y como está a nivel presidencial o habrán bajas, habrán fusiones? No sé, ¿qué piensa usted al respecto? Yo no tengo idea si el panorama va a quedar igual. Lo que sí tengo certeza es que sobre el mes de enero y tal vez antes de mediados de febrero, que es el momento en que el Tribunal Electoral manda a confeccionar las boletas de votación a nivel presidencial, va a haber un segundo acercamiento con la finalidad de que con este ya más cercano a la fecha de la elección, hayan fuerzas políticas que vean la posibilidad de encontrar un proyecto común. Llevar al país 8 candidatos a la presidencia de la República, lo único que hace es que haya dispersión del voto y ofrecerle al próximo gobierno menos capacidad de tener gobernabilidad en el contexto que ya mencioné. Y por el otro lado, falta ver, al menos en el caso del expresidente Martinelli, si se terminará el proceso legal y si el proceso legal se termina, ¿cómo se termina? Si termina, digamos, ratificando, no dándole paso al recurso que todavía le queda, o si por el contrario la Corte decide no escuchar el recurso, por lo tanto, declarar en firme las condenas que ya tiene. Eso sin duda sería un movimiento tectónico de cara a la próxima elección y digo, desde mi perspectiva, la carrera está toda abierta. Ten en cuenta, Álvaro, que entre el último puesto y el segundo lugar solo hay 10 puntos en la última encuesta que los separan, con lo cual la elección está para cualquiera en la eventualidad de que el expresidente Martinelli no corra. ¿Usted ha tenido conversaciones con algunos otros grupos políticos eh, ante o para tratar de llegar a algún acuerdo de cara a las elecciones del 5 de mayo? ¿Hay esa posibilidad? Mira, yo he tenido conversaciones, pero todavía no de cara a establecer un acuerdo político. He tenido conversaciones de cara a establecer que en enero es indispensable que nos reunamos a conversar de cara a los intereses del país y los enormes problemas, ya lo mencioné, la caja, el seguro social, la mina será un tema, el trasvase de la cuenca del río Indio, tratar de no perder grado de inversión, que ese 4,5% de déficit fiscal que tenemos se convierta en 3, cuáles serán las consecuencias presupuestarias, cómo vamos a hacer un mejor uso y más racional del gasto público. Todos estos problemas o todos estos retos
tienen que formar parte de la discusión que se tiene que tener en el próximo mes de enero. Bueno, las discusiones llegarán a buen término o no, es un tema que todavía habrá tela que cortar en ese sentido, pero desde mi perspectiva sería irresponsable para todos los candidatos que no hubiera una segunda ronda de conversaciones con la finalidad de que el espectro político a nivel presidencial no vaya tan atomizado. Es importante que la sociedad, y yo creo que la sociedad lo está reclamando a gritos, encuentre que sí, que hay diferencias entre los candidatos, pero que todos participamos en la contienda política con un solo proyecto. Y el único proyecto es la Unión Nacional. ¿Le aceptaron el debate que usted planteó ya para terminar, señor Melitón? Desafortunadamente no, Álvaro. Y yo creo que esto habla casualmente digamos, de una clase política desgastada que no entiende que los social media ya es una realidad y que no hay que tener únicamente, digamos, las formalidades que el proceso político va a conllevar, que son los 3 debates presidenciales. Debo decir que la licenciada Rodríguez me comentó que ella estaría en condiciones de debatir, que desafortunadamente no podía en esa fecha. Rómulo Rux también me comentó que él en esa fecha no le era posible, y los demás candidatos no supe de ellos. Yo creo que es importante, solo para terminar tu pregunta, que todos entendamos de que el mundo cambió y tenemos la posibilidad de cara a la sociedad de compartir ideas en torno a un buen café, y que el tema no tiene que ser necesariamente adversarial, y eso no significa que no vamos a tener diferencias de criterio, pero que solo en esa diferencia de criterio es que vamos a encontrar las mejores ideas, y eso es lo que realmente está esperando la sociedad. Muy bien. Muchísimas gracias, don Melitón Arrocha, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Esto va a quedar en nuestro canal de YouTube, en Twitter, en Facebook y en fanpage. Que tenga excelente día. Felicidades a todos. Gracias, Gracias. Álvaro.